Hola y bienvenidos a nuestro programa Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde descubrir y conversar sobre temas de ciberseguridad en castellano desde el punto de vista del mundo real. Soy OG y hoy tenemos un tema muy interesante para todos aquellos enamorados de las técnicas forenses y es el de la investigación forense digital. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se realiza? ¿Qué herramientas pueden utilizar los investigadores? Y otras preguntas intentaremos responder durante este capítulo. También en otro capítulo posterior hablaremos de una herramienta particular como es Magnet Action para hacer estos análisis forenses y una certificación. En este capítulo sí que hablaremos al final un poquito de una certificación muy interesante de SANS GIAC, que como es la Certified Forensic Examiner. Bueno, pues preparaos para este episodio lleno de análisis, tecnologías y consejos reales. Y vamos allá. ¿Qué es la investigación forense digital? Yo lo puedo definir como que es el proceso de identificar, recolectar, preservar, analizar e incluso interpretar datos digitales con el fin de responder a preguntas claves relacionadas con incidentes o delitos, incidentes de seguridad, obviamente. Puede tratarse no solo de incidentes, puede tratarse también de investigaciones corporativas, por ejemplo, abusos de fraude o fugas de información entre empresas del mismo mercado, casos legales como acoso, fraude o cualquier tipo de incluso hasta asesinatos. Y sobre todo también para respuestas a incidentes de seguridad, o malware, accesos no autorizados o sabotaje interno, los insiders que hemos hablado alguna vez. Hay algunos principios clave que debemos recordar y que saldrán durante este capítulo, pero aquí, como introducción, me gustaría remarcarlos. Uno de ellos es la integridad de la evidencia. La evidencia no hay que modificarla, tiene que estar íntegra. El segundo es la cadena de custodia. Hay que ver el punto de vista del análisis forense digital o de la investigación forense digital como si fuera un análisis forense en el más puro estilo policíaco. Cuando llega el forense, el perito forense, y ve el cuerpo del asesinato e empieza a usar sus técnicas de análisis para obtener información del presunto, de cómo fue el presunto homicidio y demás. Pues en el análisis forense digital es prácticamente lo mismo, incluso los procedimientos están calcados de estos escenarios. Entonces la cadena de custodia, que es otro de los principios claves, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si no mantenemos la integridad y la cadena de custodia, todas esas pruebas que saquemos, que pueden ser para un caso legal, o para un caso criminal, o para intentar encontrar el responsable de alguna acción maliciosa, no serán válidas ni ante un tribunal, ni ante un comité ético, ni ante nada, porque realmente no pueden ser, o sea, puede haber la sospecha de que hayan sido modificadas. El tercero también tiene que ver con esto y se llama la reproducibilidad. Es decir, vale, estos datos que he obtenido yo, las conclusiones me sirven para obtener un tipo de prueba que puede servir en un juicio o que puede servir en una denuncia. Pero si no se pueden reproducir por otros peritos, otros expertos informáticos, pues no podrán llegar a las mismas conclusiones que yo y no son válidas ante lo mismo, ni ante un tribunal, ni ante otro tipo de comisión. Y el cuarto elemento clave en el análisis forense es la documentación exhaustiva. Hay que documentarlo todo, para poder reproducirlo fielmente, obviamente. Bien, pues sigamos más adelante. Hay una pregunta que me gustaría responder y es ¿qué hace un perito forense digital, un analista forense digital? Pues básicamente lo que hace es adquisición de las imágenes forenses, pueden ser discos duros, móviles o incluso datos en la nube, datos remotos.
Además de adquirir estas imágenes, también hace un análisis de los sistemas de archivos, artefactos de usuario y registros de la actividad que ha llevado los usuarios que han utilizado esos medios de almacenamiento o esos dispositivos. No tienen por qué ser típicos computadoras o ordenadores. Pueden ser IoTs o pueden ser cualquier otro dispositivo inteligente. También recupera archivos eliminados para que sirvan de prueba o de evidencia. Hace una extracción de navegadores, correos, mensajería instantánea y todo tipo de herramientas que pueden ser utilizadas en cualquier sistema de computación. Y por último, y no menos importante, elabora los informes válidos para entornos legales. Esto es muy importante. Si tú sacas un montón de conclusiones, pero no haces el informe, pues al final es tu palabra contra la de cualquier otro. Bueno, sabiendo ahora esto, lo que hace un analista forense, un perito de análisis forense, ahora nos gustaría, pues eso, definir un poco los pasos a realizar cuando queremos realizar una investigación forense. Aquí el orden es muy importante y por ello voy a nombrar los pasos iniciales por orden, ¿vale? Es muy, muy importante. El primer paso obviamente es la preparación, ese es un gran paso. En la preparación hay que tener todo listo antes de llegar a la escena, ¿vale? El mismo símil que he dicho antes, la escena de un crimen, por ejemplo, ¿no? Y esto incluye la preparación de nuestro equipo, tanto hardware, software, como todo tipo de dispositivos, incluidos cámaras de fotos, luego hablaremos de ellos. El conocimiento del incidente, a grosso modo, qué ha pasado, dónde, en qué localidad, si se puede acceder remotamente, si hay que ir de manera física. Y por último, la documentación. Hay que preparar la documentación eh, para tener a mano todo lo que necesitemos en el terreno. No podemos, bueno, da igual, no me lo he traído, ya me acordaré cuando vuelva al laboratorio. No, eso no puede suceder. Hay que repasar todo y hacer una preparación concienzuda. El segundo paso después de la preparación es la llegada a la escena e identificación de elementos. Vale, lo primero que hacemos cuando llegamos a la escena es asegurar la zona. Hay que asegurar la zona. Igual el mismo símil me vale que para, lo he dicho antes, como en las películas sale de cuando hay un crimen, aseguren la zona, ¿no? Con cinta. Pues esto exactamente igual. Aseguramos la zona donde se encuentran las evidencias digitales y tomamos nota. Tomamos imágenes e incluso vídeos si hace falta. Para ello, vamos a usar elementos dedicados a la investigación digital forense. Y voy a nombrar algunos. Lo ideal es usar cuadernos de notas con encuadernación permanente y páginas numeradas. Es decir, si arranco una página, no es uno de anillas. Se ve que falta una página que está arrancada y como es numerada, pues con más razón. Es esa trazabilidad de las páginas que tiene el cuaderno de notas es muy importante. Si una página está inutilizada y no vale, pues la tacho, pero no la arranco, ¿vale? Hay que tomar notas legibles y claras, porque esto es una evidencia también, ¿vale? Nuestro cuaderno de notas. Tenemos que usar elementos, además, identificados y preparados para el ámbito forense, como son bolsas con numeración, etiquetas numeradas y etiquetas que podamos pegar en los dispositivos, cintas de demarcación de acceso, ya lo he comentado antes, y un montón de sinfín de cosas pequeñitas que vamos a necesitar meter en nuestra maleta, nuestro maletín o nuestra mochila para el día que lleguemos o en el momento que lleguemos a la escena de nuestro análisis o de la captura de los elementos forenses. Lo ideal sería tener siempre un testigo adicional, es decir, por parejas, que pueda validar las labores realizadas sobre el terreno, aparte de las fotos, los vídeos y las notas que tomemos. Lo ideal es tener un testigo adicional, pero bueno, eso siempre no se puede cumplir. Lo siguiente, dentro de este paso hay que identificar qué elementos pudieran contener datos digitales y documentarlos, ¿vale? Pero es que aquí tengo que incluir muchos elementos, no ir solo al ordenador, hay que echar un vistazo de fuera a adentro, ¿vale? Como si fuera una burbuja. Y ahí tenemos que incluir cámaras de vigilancia que pudiera haber en ese ámbito, elementos domóticos, IoTs, por ejemplo, un televisor, un Smart TV o un dispositivo como Alexa, que responde a órdenes,
cualquier dispositivo inteligente, incluso de termostato y tal, podría recoger datos, ¿vale? Es interesante identificar todos estos elementos. Y luego, antes de ir al siguiente paso, habría que comprobar el estado de los mismos. ¿Están encendidos? ¿Están apagados? ¿Están conectados a la corriente? ¿Están en estado de hibernación? ¿Están interconectados a otros equipos por redes, por wifi o por redes físicas? O con cables USB, por ejemplo, un ordenador con una impresora. Hay que tener en cuenta todas estas cosas y usar fotografía, ¿vale? Para documentar. Bien, cuando ya tenemos todo claro, los elementos que tenemos que recoger, los datos que pudiéramos recabar, las conexiones que pudieran existir, tenemos el tercer paso ya sería definir las acciones a tomar en un plan de trabajo antes de realizarlas. Hombre, ya cuando tienes experiencia no hace falta, pero si no, pues es remarcarlas. En la misma libreta voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y entre ellas, ¿cuál sería? Pues vale, ya identifico los elementos, los anoto en mi libreta y digo, bueno, voy a anotar el que está encendido, el que está conectado a la corriente eléctrica pero no está encendido, el que está encendido pero está hibernando, el que está encendido pero no está hibernando está en proceso de running o de funcionamiento. Todo eso está identificado y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué hago? ¿Apago el equipo? ¿Sí o no? Otra pregunta que me hago, ¿cómo lo apago? Tercera pregunta que me hago. ¿Lo desconecto del equipo de las redes? Sí, no. Si lo desconecto, ¿cómo lo desconecto? Son muchas preguntas que hay que hacerse y tener bien claras y bien definidas. Voy a decir los pros y los contras. Si apago el equipo con un apagado normal, puedo perder evidencias. Por supuesto, pierdo las evidencias de la memoria, ¿vale? La memoria RAM. Todo lo que esté corriendo en memoria RAM, si el equipo está encendido y en uso, eso lo voy a perder. Se hace un reseteo de la memoria cada vez que se apaga un ordenador hoy en día. Eh, y si hago un apagado normal, también habrá discos y datos en perdón, habrá datos en el disco, en caché, que podrían pasar al disco o viceversa. Es decir, se va a modificar la información, se va a modificar el cuerpo del delito, vamos a decirlo así, porque yo le estoy ejecutando una acción. Entonces solo me quedan dos alternativas. O tiro del cable de alimentación, es decir, lo desconecto a lo bruto, o no lo desconecto. Vale, ¿en qué caso no desconectarlo? Cuando yo he detectado que ese equipo en él están corriendo procesos que me interesaría muchísimo capturar. Y digo muchísimo, ahora explico por qué. Y cuando no es así, cuando el equipo o está en hibernación o está apagado o no está corriendo ningún proceso, eso me puedo fijar con las luces del dispositivo, pues tiro del cable y Santas Pascuas. ¿Por qué me interesa muchísimo? Tiene que ser muchísimo para yo capturar la memoria RAM. Porque para capturar la memoria RAM, a no ser de que sea un equipo en remoto que ya esté gestionado por mi empresa y que ya tenga los plugins instalados, lo normal es que yo llegue a un escenario donde el equipo no tenga el software de captura de la RAM. Con lo cual voy a tener que instalar o usar, no instalar porque realmente no se instala, pero se puede usar desde un USB, pero ya haces correr en memoria RAM, haces correr una aplicación para capturar la memoria RAM. Es decir, estás modificando un poco la memoria RAM, ¿vale? Como mínimo, si estaba llena, estás echando fuera ciertos servicios, ciertas aplicaciones que pudieran estar corriendo en ella. Entonces, cuando es muy interesante, sí lo hacemos, pero estamos modificando algo la memoria RAM. Lo bueno es que sacamos los datos de la memoria RAM, lo malo es que parte de esos datos pudieran acabar guardados en caché o en el disco o en el swap, en caso de que en la parte de disco que se utilice Linux. Bueno, pero eso son decisiones que tenemos que tomar nosotros, y conforme a nuestra experiencia y al caso que estamos investigando. Una vez decidido todas estas preguntas, debemos recolectar estos equipos y capturar los datos
manteniendo la cadena de custodia. Ojo, ya empiezo aquí a repetir lo de la cadena de custodia. Hay que mantenerla todo el rato. Bien, estos equipos eh, se les coge enteros, o sea, no, a no ser de que trabajemos en laboratorio, yo recomiendo encarecidamente, si es una CPU entera de un ordenador, coger la CPU entera, la caja entera, ¿vale? Si es posible, si no es posible, pues no lo es, pero si es posible, entera. Y tiene una cosa buena y una mala. La buena es que tenemos todo el dispositivo y nadie lo ha alterado, nadie ha accedido dentro, nadie lo ha desmontado. Y lo malo es que lo ideal es guardar todos estos dispositivos electrónicos en bolsas de Faraday o cajas de Faraday, que son contenedores de material conductivo diseñado para crear una jaula de Faraday que bloquea las señales inalámbricas entrantes y salientes para que con esa bolsa protejamos, preservemos y aislemos la información guardada en él. No va a haber ninguna señal electromagnética en el aire que pueda afectar a los datos guardados en él. Sí que quiero reseñar que antes de guardar dichos elementos en esas bolsas de Faraday, que son algunas si son de gran tamaño son caras, ya os lo digo, hay que usar etiquetas anti-tampering. Anti-tampering son etiquetas que se pegan y si las despega alguien por casualidad o adrede, queda un residuo marcado de que alguien ha quitado ahí una etiqueta. Bueno, pues esas etiquetas anti-tampering hay que marcarlas para que en los sitios donde hay tornillos o las juntas de las tapas y tal, para que todo eso se mantenga la cadena de custodia y sepa yo cuando llegue al laboratorio que nadie lo ha tocado, aunque lo transporte yo, ¿de acuerdo? Se echan fotos y todo eso vale como evidencias, como pruebas ante un tribunal o lo que pudiera ser. Ya vemos que todo es mucho cadena de custodia e integridad. Cadena de custodia, preservación e integridad. Estas palabras son claves. Y una vez que ya lo tenemos todo así, ya nos lo llevamos al laboratorio. En el laboratorio, bueno, los pasos son muchísimos, pero voy a decir los principales, ¿vale? Solo los principales. Debemos crear una firma de hash, ¿vale? Antes de, de hacer nada, debemos de copiar el disco entero y bit a bit, si es un disco duro, y hacer un hash del dicho disco. ¿Vale? Hay procesos, hay bloqueadores de escritura que se pueden interponer entre el disco original y el que estamos obteniendo la copia, de manera que no durante el proceso de la copia no modifiquemos los datos. Copia de bit a bit. Bit a bit para evitar, o sea, estamos copiando todo, incluso los datos vacíos, los espacios vacíos, sin utilizar todo. Si el disco original de la evidencia es de 300 gigas, pues nuestra copia va a ser de 300 gigas. Es exactamente igual. Y luego hacemos una segunda copia, ¿vale? Una segunda copia que ya suele ser una copia por sectores, no bit a bit. Solo vamos a trabajar en la segunda copia. La primera se guarda junto a la junto, pero separada, pero vamos, se custodia, así como se custodia también el original. ¿Vale? En caso de que alguien quiera verificar y reproducir los mismos elementos. Hay que realizar un hash, luego hablaré de ello, ¿vale? Trabajamos siempre sobre la segunda copia. A diferencia de la primera, ya lo he dicho, es un simple clonado, ¿vale? La segunda copia no es bit a bit. Se copian los archivos y datos visibles, ¿vale? Pero además también se copian el espacio no asignado. Si no, no encontraríamos esos datos borrados, ¿vale? También nos interesa copiar todo porque tenemos que buscar los archivos eliminados, metadatos. Por eso hacemos una copia bit a bit y por eso en la segunda copia se hace también un clonado entero, también, ¿vale? Las herramientas necesarias para realizar labores de análisis forense, aparte de los elementos físicos, y cambiando de tema, ya solo para cuando vamos a hacerlo, aparte de los elementos físicos que he comentado, como blog de notas, bolsas, cintas de marcación, bolsas de Faraday, cámara de fotos y otros elementos auxiliares, necesitaríamos como mínimo lo siguiente: una estación de análisis forense, que puede ser portátil o fija, ¿eh? Este elemento debe tener características apropiadas. De hecho, las capacidades computacionales de estos equipos son y de disco duro y de memoria son muy potentes, por eso suelen ser bastante caros. Voy a decir un par de marcas que conozco: Sumuri y MH Service, ¿vale? Sumuri es más conocida para portátiles
y MH Services más porque trabaja aquí en Europa y también da mucho, no solo da son equipos forenses, sino también da otro tipo de herramientas asociadas. Como software adecuado, pues mi experiencia solo ha sido con Magnet Action, mi experiencia profesional, luego he tenido académica, ha sido con otros, pero mi experiencia profesional ha sido con Magnet Action y muy contento con ese software. Ya hablaremos de él en otro capítulo. Elementos de copiado de discos y adaptadores de puertos físicos. Para mí el mejor fabricante accesible en Europa es Tableau, ¿vale? Eh, con todos estos elementos asociados se necesitan acceder a esos discos de evidencias. Son adaptadores para cualquier tipo de puertos físicos y también RAID blockers, que es lo que he comentado antes, bloqueadores de escritura para no alterar las pruebas cuando se hace una copia digital. Hay que tener en cuenta que a veces hace la captura online, ya lo he comentado, y no se necesita acceder físicamente al dispositivo. Por ejemplo, pensemos en evidencias digitales on cloud. Tú no vas a ir al centro de datos, no te va a permitir, no sé, Amazon o Microsoft a que vayas a su, no sé, de que sea un tema muy importante, no vas a poder ir allí, pero sí vas a poder hacer una captura remota. Y también otra cosa que necesitamos son discos duros. Tenemos que disponer de varios discos duros, USBs también además, y si están protegidos por contraseña mejor, para poder guardar esas evidencias, tanto la copia 1 como la copia 2, y sobre todo la copia 1 se da por perdida porque se queda ahí grabada única y exclusivamente para elementos de enjuiciamiento o procesales o de verificación. Y la 2 en la que trabajaremos. Es decir, necesitamos bastantes capacidades de tener discos duros portátiles. Bien, vamos a acabar ya esta sección y hablaremos de las buenas prácticas de análisis forense. Y les voy a enumerar para no hacer este capítulo muy largo. Nunca trabajar sobre la evidencia original. Para ello hacemos dos copias. Una bit a bit, que se guarda como evidencia copia, una evidencia de la copia, y otra copia completa, que es la que, o clonado, que es con la que trabajaremos. Usaremos hashes para validar mínimo SHA SA 256 o superior. Y aquí alguno dirá, ¿y qué es un hash? Bueno, pues un hash es una función que representa un algoritmo matemático que transforma una entrada de datos de cualquier tamaño en una cadena de caracteres de tamaño fijo, ¿vale? Y sus principales características son el determinismo, la velocidad de cálculo, la resistencia a colisiones y la resistencia a preimagen. Bien, lo que quiero decir aquí es que esa cadena de caracteres, cuando la obtenemos, nos indica que esos datos producen esa cadena de caracteres. Y si modifico una simple coma, añado un simple espacio, enteras y tareas de información, el hash cambiará y cambiará muy ostensiblemente, ¿vale? De tal manera que yo sé si una imagen se ha alterado o no. Si se ha alterado, el hash no coincidirá con el hash que tomé, con la cadena de caracteres que he obtenido cuando hice la primera copia. Es decir, el hash de mi primera copia lo guardo como elemento probatorio y si a lo largo de las verificaciones descubro que el hash es diferente, alguien ha modificado esos datos, incluso yo por error. Voy a poner un ejemplo que me gustó mucho, que me explicaron lo que es un hash, ¿vale? Una función hash. Me meto en este tema, pero tampoco quiero ir más allá, pero solo me encantó esta descripción. Bien, un hash es una función matemática unidireccional. Es decir, así como la encriptación simétrica es bidireccional, con la misma clave que encriptas puedes encriptar, un hash no. Un hash solo tiene una dirección. Una vez que obtienes el hash de la cadena de caracteres de salida del hash obtenido, tú no eres capaz de hacer la operación inversa. De ese hash tú no puedes obtener los datos, ¿vale? Eso es como una máquina de hacer chorizos. Imaginaros que, y este ejemplo me encanta,
que yo tengo una máquina con una manivela de hacer chorizos, ¿vale? Y ahí en el embudo voy metiendo cerdos por un lado y según giro la manivela van saliendo chorizos por el lado derecho, por la izquierda meto cerdos, por la derecha salen chorizos. Eso es una función hash. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga los chorizos y me haya quedado sin cerdos, les meta por el lado que han salido y gire la manivela al revés, por el otro lado no voy a obtener cerdos, ¿vale? O sea, de los chorizos no puedo tener cerdos. De los cerdos sí puedo tener chorizos, pero de los chorizos no puedo tener cerdos. Eso es una función hash, ¿vale? Es unidireccional. Más cosas hay que tener en cuenta, por experiencia propia además. Si la evidencia está encriptada, es decir, el disco duro, por ejemplo, puede ser que esté encriptado, tenemos un problema de validación, ya que requerimos de la clave para la desencriptación. Y para poder, si no, no podemos acceder a los datos. Y en teoría, modificamos el hash en el momento que desencriptamos. O sea que aquí tendríamos que hacer dos hashes, uno encriptado y otro cuando desencriptemos. ¿Vale? Siempre que las pruebas puedan ser validadas por otros peritos y otros expertos, pudiera ser válido, pero hay que tener muy en cuenta esto, que estamos modificando el disco duro si está encriptado res, que se dice, cuando se guarda en dispositivos de almacenamiento. Seguir usando los hash tanto antes de desencriptar como después, y así no falláis. Un ejemplo muy importante que voy a hablar al final, voy a dejar este punto para el final, que el análisis sea repetible, ese es otro punto. Se debe de poder realizar análisis que sean repetibles y permitir llegar a las mismas conclusiones, lo cual es fundamental para que la prueba sea válida. Documentar cada paso, otro buen consejo. Mantener la cadena de custodia, lo he repetido un montón de veces, y correlacionar los artefactos y no depender de un solo indicio. Es decir, un indicio me dice esto, pero es que además tengo otras evidencias. Digo, no solo esta persona guardaba estas imágenes en el disco duro, sino es que además en el registro de su web visitó estas páginas que fue desde donde descargó las imágenes que ha almacenado en su disco duro. Es decir, tiene correlacionar los datos para que sean nuestras pruebas, nuestras evidencias más tangibles, tengan más peso. Bien, el último punto que dije que iba a hablar ahora. Actualizar lo máximo posible nuestro software de análisis digital forense y documentar la versión que usamos sí o sí. No os olvidéis. Actualizar lo máximo posible y documentarlo. No os olvidéis de documentar cuál usáis. Vale, yo hice un curso del que hablaré en el próximo capítulo, muy interesante, en el que son cursos muy buenos y muy caros, en el que un profesional de análisis forense norteamericano trabajaba para un estado, las fuerzas policiales de un estado, y tenía un compañero que estuvo en un caso de asesinato, en el que la madre, supuestamente la madre, asesinó a su hijo pequeño, supuestamente. Eh, pues se hizo un análisis forense digital de los dispositivos, cuando se encontró el cadáver y todo eso, de la madre. Y se encontró que había hizo búsquedas de venenos, hizo búsquedas de manera de matar, hizo búsquedas que coincidían con la forma que los médicos dictaminaron que la persona y que los forenses en el ámbito de la medicina dictaminaron que había muerto el niño. Todo ese tipo de búsquedas se encontraron y se demostraron en el juicio, se aportaron como prueba. Pero antes del juicio, obviamente, la parte de la defensa, que era la de la madre, encargó a un perito, otro análisis forense, otro analista forense, que hiciera su propia validación de esos datos. Al analista forense se le dio una copia de la primera copia, también se le hizo otra copia aparte con su hash para que pudiera validar esos datos. Esto que os estoy contando es una historia real. Y en el juicio tuvo que ir a declarar tanto el forense de la policía como también el forense de la parte de la defensa. Tuvo el error de no poner
qué versión actualizada de software de análisis forense digital había usado. Tuvo un error que parece un error mínimo. Pues no lo fue. No lo fue porque él encontró, y voy a decir un número al azar porque no me acuerdo exactamente, 120 evidencias de que la madre de que la acusada había hecho búsquedas relacionadas con el tipo de asesinato que cuadraba con el asesinato del niño, o con el asesinato, con la muerte del niño. 120 pruebas. Y él, de la defensa, encontró 150, encontró más, incluso más incriminatorias, más que le incriminaban a la madre, pero ya era un número diferente. Ya pasaron de 120 a 150. Y entonces, en lo que se basaba, claro, el analista forense de la defensa tuvo su herramienta actualizada con las últimas versiones. Y entonces encontró más cosas, obviamente, porque se van mejorando los plugins, porque se va mejorando el software del análisis forense y encuentra más cosas. Al encontrar más cosas, puso en tela de juicio que ese análisis forense o no se hizo bien o se modificó. Y que la cadena de custodia ya no era válida. Daba igual que hubiera fotos, daba igual que hubiera de todo, porque los resultados no eran exactamente los mismos. Y como él no puso la versión del software que usó, por ese error, o puso, no sé exactamente si no la puso, o puso una que fue, la puso después y fue otra que usó después, pero no la que usó en ese momento, pues no cuadraban con los datos de la defensa. Y esa mujer salió inocente. Y este hombre salió destrozado. El analista forense salió destrozado. Esto ya como chascarrillo, como para lecciones aprendidas. Tuvo que dejar el trabajo, pero no porque le echaran ni nada, sino porque el peso que le supuso a él haber echado al traste, que no fue culpa suya, sino sencillamente un error que puede cometer cualquiera, pero a esos niveles, esos errores hay que validarlos e intentar no cometerlos. Y no voy a ir más allá porque ya se nos ha hecho largo este capítulo. Creo que por hoy hemos acabado. Voy a hacer otro capítulo en el que hablaremos un poco de la certificación esta que he comentado antes y de la herramienta que he comentado, Magnet Action. Hablaremos un poquito de ella también. Gracias por acompañarnos en este episodio. Solo espero que os hayáis divertido y hayáis aprendido nuevos conceptos útiles para vosotros. Y si tenéis cualquier duda o queréis proponer otros temas que os interesen, lo podéis hacer a través de nuestras webs, que encontraréis tanto en la descripción del podcast como en los capítulos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.